el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y el capítulo 4, del 24, perdón, nos habla el Señor Jesucristo de escatología. Y voy a hacer una aclaración. El hecho de que nosotros no seamos una iglesia que se enfoca mucho en la escatología, tampoco debemos de pasar por alto las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla sobre escatología. ¿Qué es escatología? Bueno, escatología es el estudio profético de los tiempos finales. En este caso nos va a hablar sobre los tiempos finales de la destrucción del templo. También nos habla sobre el fin de los siglos y qué señal habrá de su venida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto porque, bueno, como todos sabemos lo que está pasando alrededor del mundo. Se oyen rumores de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, hoy el Señor ponía para esta ocasión, hoy ponía el Señor de compartir sobre esto, y el título de esta predicación se llama Mirad que no os turbéis. Y creo que con el título ahí estoy ya cubriendo y abarcando, apuntando para dónde va esta enseñanza. Y estamos ahí, vamos a ponernos en pie, vamos a leer la lectura con reverencia, con entendimiento y con la guía de parte de Dios. Con su gracia. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Con esto también mandamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan y que comparten las enseñanzas. Bendecimos parte de Casa de Oración Jacksboro y parte del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oyendo de guerras, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien, oremos al Señor. Señor, gracias por lo que has hecho, Señor. Sin duda, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, y aún, Señor, no se ha manifestado, Señor, lo que hemos de padecer por tu nombre, Señor, pero hay algunos hermanos en Cristo que están sufriendo persecución, que están sufriendo las tempestades, Señor, de terremotos, Señor, de ciclones, Señor, de lo que está aconteciendo alrededor del mundo, Señor. Hemos escuchado, hemos oído rumores de guerras, pero sabemos de que todo esto es inminente, Señor, y que no podemos cambiar, Señor, que eres tú, Señor, el que está preparando todo esto, Señor, para tu venida, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias porque sabemos y estamos confiados en tus promesas, Señor. Gracias por todo, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones para que venga esa paz que sobrepasa el entendimiento. Ayúdanos a discernir y a entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Muy bien. El Señor Jesús, si vemos aquí, estamos hablando ya al término de su ministerio, como de estar discipulando a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Vemos que en este tiempo está hablando ya de los tiempos finales, cuando hablando de los fines, de los tiempos finales. Y vemos de que hace un tiempo
para hablar de escatología con sus discípulos y les da dos advertencias. Primero que nada es que no se engañen y segundo que no nos turbemos, de no tener miedo, que no nos alarmemos, que no nos habla de no estar lamentando por cosas que no tienen importancia, por así decirlo. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Primero que nada vemos el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora aquí cabría la pregunta: ¿que Jesús no lo había visto? ¿Que no lo había admirado, contemplado? Y las escrituras nos enseñan de que a la edad de más o menos de 12 años ya había estado en el templo, ya había contemplado, ya había predicado algunas veces fuera del templo. Entonces él ya conocía. Sin embargo, aquí es donde nosotros podemos entender dónde está la mirada de los discípulos, en dónde se estaban enfocando. Se estaban enfocando en sus edificios. Y hoy por hoy muchos no disciernen los tiempos finales porque están contemplando su casa, su camioneta, sus planes. Y aquí es donde nos ancleamos más a lo terrenal. Entonces, Jesús quiere que sus discípulos se enfoquen en lo más importante, que en sus edificios, hablando de su salvación. Hoy hay muchos preocupados por sus edificios, por cosas que no tienen eternidad, por las cosas triviales y no se preparan. ¿Se imaginan viendo los acontecimientos y no prepararse? Es como, miren, hoy por hoy si nos anunciaran de viene un huracán, viene un tornado, esta semana nos estuvieron advirtiendo sobre posibilidades de tornados en la zona de Fort Worth, Dallas y al este de Dallas, y la gente estaba preparada. Inclusive aquí nos preparamos porque nos anunciaban de que iba a haber granizo, y miren, nos cayó nieve ayer, y una muy bonita nieve. Vi las fotos de algunos de ustedes que se deleitaron en esa nieve que Dios nos mandó también. Bueno, sin embargo nos preparamos para algo así, pero pasamos por alto las advertencias de Jesús, que nos estemos santificando, que nos estemos preparando para la venida del Señor. Es algo inminente, es algo que no puedes cambiar. El hecho que en nuestra ociosidad no nos preocupemos o digamos, no, el Señor tarda en venir, eso va a pasar, hermanos. El Señor va a venir, querramos o no, creamos o no, Él va a venir. Y va a ser terrible, hermano, cuando venga el juicio de Dios, el día del Señor. Pero para todo esto quiero primero llevarlos a la tranquilidad de que antes de que el Señor venga, tienen que pasar ciertos acontecimientos. Antes de que venga el anticristo, se tiene que manifestar la apostasía, bueno, cosas que ya hemos visto. Antes de que venga la gran tribulación, se tiene que manifestar el anticristo. Antes de que vengan la venida del Señor, bueno, hay señales que nos está dejando el Señor ver, y aunque no soy un experto en escatología, vamos a hablar de lo que nos enseña la palabra de Dios para entender, para comprender qué es lo que quiere el Señor que hagamos. Obviamente, pues a mi entendimiento y a mi capacidad, pues yo les comparto de lo que el Señor me da. Veamos esto. Cuando mucha gente se prepara, por ejemplo, para acontecimientos sobre huracanes, terremotos, pero no se preparan para lo más seguro que tenemos, que es la muerte, ¿de qué serviría estar enfocándonos en los edificios, en el templo? Es cierto, qué bueno que tenemos un lugar donde podemos reunirnos, qué bueno que tienes una casa, estás expandiéndote, qué bueno. Pero sin embargo, que eso no sea tu prioridad. Tu prioridad debe de ser tu salvación. Y la encomienda de Jesús es ir y hacer discípulos nuevos. Y dice, primero ve con los de tu casa. ¿De qué serviría que yo me salvara y mis hijos se van a perder? ¿De qué serviría que yo ya me salvé y mi papá que se pierda, y mis hermanos que se pierdan? Ay, que se los lleve el chamuco. No, hermanos. Debe de haber un dolor como cristianos por aquellas personas que huelen a azufre, que se están perdiendo, algunos por ignorancia y algunos otros por rebeldía. Al menos los de que por ignorancia
que no se pierdan por eso, hermanos. Que nosotros les compartamos de lo que hemos recibido de gracia, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Pero miren, sigue diciendo, dice, respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entiéndase que estaba hablando del templo. Sin embargo, todo lo que vemos alrededor, todos los elementos van a ser fundidos. El juicio que viene es por fuego, hermanos. Y la Escritura nos lo va a enseñar. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta, en una misma pregunta. ¿Y el fin del siglo? Tres preguntas en una sola pregunta. Y para esto, bueno, el Señor antes que nada comienza diciendo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Bueno, nos da la aclaración en el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. No dice uno o dos, muchos. Muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Okay. Aquí dice, diciendo, yo soy el Cristo. Cristo, una de las definiciones de Cristo es ungido. Y hemos visto cómo se ha destapado una ola de ungidos, entre comillas. Soy el ungido de Jehová, el ungido del Señor. ¿Para qué? Para manipular, para engañar, para explotar a las personas, a las ovejas y a los necios. Veamos, dice, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Si se fijan, hace una aclaración el Señor Jesucristo, a muchos, no dice a pocos, a muchos engañarán. Más adelante el Señor Jesucristo hace una pregunta, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy por hoy, miren, ¿sabe? No necesariamente, no quiero decir esto como una regla, pero predícales la sana doctrina y se van a quedar los que quieren escuchar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina nos confronta, nos evidencia quiénes somos. Pero si yo quisiera llenar este lugar, yo les diría lo que ellos quieren escuchar. Y si quieren ver, por ejemplo, iglesias grandes, te van a decir lo que tú quieres escuchar, para que te sientas a gusto, te sientas cómodo, qué silla le ponemos, dónde lo acomodamos. Ahora, no necesariamente, porque, por ejemplo, Casa de Oración México, pues es un lugar donde también se llena. Pero tampoco el hecho de que la gente en este caso haya mucha gente, quiere decir que se da buen mensaje. ¿Por qué? Porque también hemos visto, por otro lado, no estoy hablando de Casa de Oración, vemos, por ejemplo, en Houston, en algunas otras ciudades donde hay esas mega iglesias, muy bonitas, muy adornadas, y te dicen nada más a lo que llega el alma, lo que tú quieres escuchar, a tu entendimiento, manejan tus emociones y tu voluntad, pero no llegan al espíritu. Y la palabra divide el alma y el espíritu, y te lo habla primeramente a tu espíritu, y te lo transmite automáticamente al alma, con entendimiento. Por eso Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en el alma. En el alma están las emociones, aunque también somos emocionales, no somos de palo. Pero el punto es esto, de que la palabra es espíritu y divide. Que no seas movido por tus emociones, sino que sea con una convicción que tú sabes de que viene de parte de Dios. Que es Dios el que te está hablando, no el pastor, no el predicador, no el maestro. Entonces es evidenciado tu vida, tu pecado, y viene la confrontación. En ese confrontamiento nos vemos enfrentados en esa disyuntiva donde hacer lo correcto o hacer lo que creo que es correcto. Y no todo el tiempo lo que nosotros creemos es lo correcto. Por eso, primero que dice, mirad que nadie os engañe. El apóstol Juan, en su epístola, menciona esto, dice, no creáis a todo espíritu. Y ahí espíritu habla de maestros, pastores,
evangelistas, todo aquel que expone la palabra de Dios y da la explicación porque mirad, dice, mirad que nadie, en este caso dice, no creáis a todo espíritu, porque se han levantado muchos falsos maestros. Ok, son maestros, pero son falsos. Por eso hace la aclaración. Porque hace la aclaración más adelante, dice, porque aquel que no predica de Cristo, de que Jesús vino, de que Jesús fue encarnado, que Jesús es el Hijo de Dios, entonces te está hablando lo que tú quieres escuchar. Ahora, por eso es la aclaración, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Bueno, de una semana y media para acá hemos escuchado rumores y rumores de guerra. Cómo ha habido bombardeos, cómo ha habido ataques y los dimes y diretes de un lado y de otro. ¿Saben de lo que estoy hablando, correcto? Creo que casi todos sabemos de lo que está pasando en el mundo. En este caso, inclusive amenazas de la Tercera Guerra Mundial. Y mi intención en esto es de que nosotros estamos en otra dimensión, hermanos. Tampoco no vamos a pasar por alto lo que está pasando. Pero la aclaración de Jesús es, tranquilos, yo estoy con vosotros todos los días, relax. Enfóquese en lo que se debe de enfocar, olvídese de los templos, olvídese en este caso de sus edificios, olvídese de que allá fueron las torres gemelas, alguien las va a levantar, no se preocupe. Preocúpese por lo más importante. En este caso, por ejemplo, aquellas personas que se están preocupando por sus edificios, por ahora algún punto de aclaración. El hecho de que Jesús dice, quiere que nos enfocamos en lo más importante, no quiero decir con esto de que pasemos por alto en desatender nuestra casa. ¿Se entiende? Para hacer un equilibrio también en esto, que no, pastor dice que no nos preocupemos por la casa y va a estar el tiradero. No me eche la culpa a mí. No, atienda lo que tenga que atender. ¿Me explico? Porque miren, por ejemplo, si nos enfocamos mucho en nuestra casa, ¿se acuerdan de aquella escritura cuando, bueno, en este caso nos habla en Primera de Reyes, también nos lo habla en Crónicas, nos habla cuando el rey Ezequías, que fue un rey que se consagró a Dios, de que veía cómo su padre blasfemaba el nombre de Jehová, pero que él se volvió a Dios y volvió el pueblo a Dios. Y en una de esas ocasiones va el profeta Isaías y le dice, ¿sabes qué? Arregla tu casa. Le da la oportunidad, arregla tu casa. Dice, porque vas a morir. Y el rey Ezequías dice que vuelto a la pared, lloró y clamó, Señor, mira que yo he hecho esto otro. Y Dios le da la oportunidad de que, ok, vas a tener otros 15 años más. 15 años más. Y ya dice, ¿y qué señal habrá de esto? Pues di que quieres. Algo que sea, y dice que volviera el tiempo. Bueno, regresa el tiempo y más adelante vinieron los babilónicos, los de Babilonia. Vinieron a ver al rey Ezequías para ver cómo había seguido, porque se dieron cuenta que estaba enfermo. Y le dijeron, ¿cómo? Dice, llegaron ahí con él y él les mostró su templo, su palacio, sus tesoros. Y el profeta Isaías llega y le dice, ¿quiénes son estas gentes? ¿Y de dónde han venido? ¿Y qué han visto en tu casa? Aquí en vez de él aprovechar el tiempo, el momento para predicarles, para decirles, miren, Dios hizo volver el tiempo, Dios es soberano, Dios quiere que haga esto, Dios quiere que haga esto. No, él dijo, mirad todos mis tesoros, mis templos, mis cosas. Y tú podrás decir, miren mi casa, miren mi trabajo, mis títulos. ¿Qué vieron en tu casa? Ahora, llevo esto en un equilibrio. No quiere decir de que no nos enfoquemos en nuestra casa. Sin embargo, lo principal es tu eternidad. Y preocúpate por la eternidad de tus hijos, de tus hijas. Porque el Señor va a venir.
preparamos a nuestros hijos, nuestras hijas, esta futura generación, ¿cómo va? Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Pero también, ¿qué hijos le estamos dejando a este mundo? Si nosotros mismos estamos siendo negligentes en pasar por alto todas las advertencias que estamos viendo. Pero veamos esto. Él dice, mirad que no nadie os engañe. Una persona engañada es porque desconoce. Una persona que no conoce, pues es fácilmente engañada. Por ejemplo, a mí me puede presentar si yo no soy una persona diestra en los billetes, así que me traen un billete de $11 con 30 centavos y yo me la creo, si no conozco la moneda nacional. Pero si conozco, no, esto es falso. Y 38 centavos el billete, no, pues ya, diría uno. Pero el que no conoce, se la va a comer. Se va a comer esa mentira. ¿Cierto? Por eso es una persona que desconoce, y cuando tú desconoces de las escrituras, va a ser bien fácil engañado. Y vas a oír rumores en YouTube, en el Facebook, y le crees más a ellos que a la palabra de Dios. Porque salieron profecías de Nostradamus, de una bruja, de el otro, del brujo mayor, y ya estás asustado. Tranquilos, relax. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dicen las Escrituras? Como cristianos, les digo, estamos en otra dimensión. El mundo está aquí. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Por eso, esa es la intención de la prédica. Tranquilos, relájense. Ocúpense en lo que verdaderamente vale la pena. Una persona que es engañada es porque desconoce o por su necedad. En este caso, porque ignora. El ignorar no es desconocer. Una cosa es desconocer, no conozco. Pero el ignorar es algo que estoy conociendo, que estoy viendo, pero lo ignoro. ¿Sí? Es como ves un problema ahí en tu casa y tú lo ignoras. ¿Qué? ¿Se va a solucionar porque lo ignores? No. Estás oyendo que el carro va y lo ignoras. ¿Qué? ¿Se va a arreglar porque le diste vuelta en la otra calle? No. Si estás viendo lo que está aconteciendo alrededor del mundo y lo ignoras, pues qué negligentes seríamos, ¿no? Esto es algo que, cierto, no me voy a asustar, lo que dice el Señor, no te asustes, pero prepárate. ¿Amén? Es cierto que el conocimiento cuesta tiempo venir, invertir tiempo, ¿no? En la escritura, en la enseñanza, porque mire, ahí voy, derechito y derechito al pecho para no andar, les dije por mí, sí, por ti, por todos aquí. Si tú atiendes el llamado al estudio de la palabra, vas a ser más difícil engañado. Pero si no vienes, ¿sí? Y miren, los voy a mirar a todos. ¿Sí? Ya. Si alguien me faltó, también. Porque empezaste con que no voy el miércoles. Es el viernes. La diría otra. El domingo, pues empezaste faltaste un domingo. Y luego otro. Y ya se te olvidó. Ahora, déjame decirte que tú vas a ser muy fácil engañado. Porque no te estás fortaleciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento. Y te va a costar más. Si dice lo pisé o lo salpiqué, ahí diga ouch o algo. Pero si usted está firme en el estudio de la palabra, usted no se preocupe. Usted está aprendiendo. Pero si no, usted sí va a estar asustado. Ay, que cada vez se oyen rumores de guerra y enfermedades, terremotos, y sí, asústese. Y haga algo por el amor de Dios. No nomás se asuste. El asustarse como el avestruz y mete la cabeza ahí en la tierra, que eso no. ¿Saben que las avestruz cuando se asustan hacen un descargo y meten la cabeza? Están ahí asustados. ¿De qué? Y el cuerpo está por fuera.
Se quieren esconder del cazador, ¿en qué? Mira, el enemigo, Satanás, no te va a perdonar. Te va a destazar. Va a destazar tu familia, tu vida. Ya me vieron más serio, ¿verdad? No, sí, ríanse si quieren. Muchos se ríen, sí, le está diciendo por mí, sí, por ti. Sí, hermanos. Y los que no le apaguen, porque ya lo vi, le quiero apagar. No. El hecho de que nosotros subamos las predicaciones tampoco es para que tú estés ahí en la... No, tampoco. No, estudie la palabra. Y ahora, que si no pudo venir por una razón u otra, bueno, por eso lo ponemos, hermanos. Mi enfoque no es en los de aquí, que no son de aquí, perdón, sino en los de aquí, hermanos. Porque yo le voy a rendir cuentas por ustedes. No por aquellos que me están viendo. Gracias que me están viendo y que están escuchando, están aprendiendo. Y aliméntese de la palabra de Dios. Pero no os conozco. No sé de qué espíritu sois. No se ofendan. Pero mi enfoque es aquí. ¿Amén? Ahora, por eso va parejo, hermanos. Es decir, no, pues, por eso no venía. Y vengo y me regaña. El día que vengo me regaña. Pues no. Te dije que no vinieran. Va a decir. Mira que nadie os engañe. Ok, el conocimiento cuesta invertir, ¿cierto? Pero lo que más le va a costar es la ignorancia. Porque usted está ignorando. Y está ignorando lo que está pasando alrededor. Está ignorando lo que dicen las escrituras. Usted va a ser bien fácil engañado. Aquí dice, y a muchos engañarán, no a pocos. Y dice, y oiréis a los youtubers. ¿Así dice? No. Hoy oiréis en Facebook. No, hermanos. Al menos si va a escuchar algo en Facebook, algo que sea edificante. ¿Sí? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Bueno, los rumores ya están. Guerras, pues, siempre ha habido. Siempre ha habido en la historia del ser humano. Dice, mirad que no os turbéis. No te asuste, que esto no te asuste. Dice, porque es necesario. ¿Es qué? Repita conmigo. Necesario. Es necesario que todo esto acontezca. Es imprescindible. Todo aquel que está orando por la paz del mundo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no nos manda el Señor. Orar por la paz en Israel, que es otra cosa. Pero esto tiene que pasar, hermanos. Usted dice, yo quiero ir a la gloria. Y no se quiere morir. Pues para llegar a la gloria se tiene que morir. ¿Cierto? Bueno, en este caso, si decimos, Señor, ven pronto. ¿Y qué? ¿Va a pasar una alfombra todo esto y lo pasamos por alto? No, tiene que pasar. Es Jesús. Si se fija, están letritas rojas. Quiere decir que Jesús lo dijo. Que no lo creo, es que me va a doler. Y el hecho que te vaya a doler o que no te duela, eso no va a pasar por alto de que no pase. ¿Lo dije bien? Bueno, dice, porque se levantará nación contra nación. Bueno, tengo que hacer una aclaración. El versículo 6 dice, pero aún no es el fin. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiréis de guerras, dice, y rumores de guerras, pero aún no es el fin, hermanos. ¿Por qué? Porque va a haber ciertos acontecimientos que aún tienen que pasar para el fin del mundo. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, para esto, cuando dice, se levantará nación contra nación, en una enseñanza que yo estaba dando sobre los tiempos finales también, hablaba sobre esto, nación contra nación. Y podríamos ahorita ver Irán contra Estados Unidos. Pero, y sí es cierto, es lo que está pasando alrededor. Pero yo lo llevé un poquito más a lo que me dice el contexto, en un contexto general de la Biblia. Yo le enseñaba se levantará reino contra reino, nación contra nación. Habla más que nada de la división de una sola nación. Por ejemplo,
En aquella ocasión estamos viendo sobre la división en este país, cómo están los demócratas y los republicanos, están unos contra otros. ¿Se han fijado cómo están ahorita? Es una división, se levantará nación contra nación. En este caso es una sola nación, pero esta contra esta. Déjense los enseño. En Isaías capítulo 19. Dice así: profecía sobre Egipto, entiéndase una nación, ¿cierto? Egipto, un país. Dice: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto también delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, entiéndase estadounidenses contra estadounidenses. ¿Ya lo ven? Miren lo que dice: y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad. Si se fijan, no está hablando de una Egipto contra Persia, no, o está hablando, o Estados Unidos contra Irán, sino una nación dividida. Dice, cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. ¿Ya me expliqué? Ahora, mire lo que dice: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. ¿Cuál era lo que el espíritu que gobernaba Egipto o ha gobernado Egipto? La idolatría, ¿cierto? Desde tiempos ancestrales. Dice: y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, y sus hechiceros, y sus embocadores, y a sus adivinos. ¿Pero qué dice? Que opacará el consejo. Entiéndase cuando dice nación contra nación, reino contra reino. ¿Ya me expliqué? Es como, mire, ¿cómo se está peleando México? Entre los carteles, entre ellos mismos, ¿cierto? Ya ven que le suben memes ahí ahora con lo de la guerra. Dice: no manden, que no comience la guerra acá en México. Acá nosotros nos matamos solitos. ¿Por qué? Porque se están peleando los cárteles por territorios, unos contra otros. Y lo vemos de risa y todo eso, pero se están matando, están muriendo gente. Y no uno, dos, miles. Ahora, dice que habrá pestes, enfermedades, epidemias. En este caso, yo estaba escuchando en la semana lo que son las noticias, y luego escucho una, y luego escucho otra, y escucho unas que no son tan alarmistas, digo, porque se enfocan más a lo político en cuanto al partido que más les conviene, sino a lo que son imparciales. En las redes sociales, no quiero decir ninguna, pero en las redes sociales tú puedes encontrar una, porque esas no las frena el gobierno. ¿Me explico? Porque lo dicen tal y como es, obviamente que tienen que dar evidencia de lo que están diciendo. Y bueno, podemos ver de que ha habido enfermedades ahí. Esta semana yo estaba escuchando de una gripe en Ecuador, en Perú, que ataca a los niños. Aquí en Estados Unidos, en ciertos estados, una fiebre, una gripe que le da a los niños, que es más agresiva, y que de hecho hace unos días aquí estamos viendo de que había un virus que los niños estaban contrayendo y que era muy difícil de quitarlo. Entonces no era como una gripe normal, era un virus más fuerte. Y hoy por hoy vamos a ir viendo, hemos visto en las últimas décadas cómo los virus se han fortalecido, han sufrido una transmutación en la cual se hacen más fuertes, que ya el desenfriolito, que para mi edad, para mi tiempo, era eficaz, ahora ya no. Tienen que hacer medicinas más fuertes
para estas enfermedades que son más fuertes. Es la misma enfermedad, pero se ha fortalecido. Entonces, bueno, hemos visto sobre las epidemias y que ahora son más agresivas y violentas y que serán incontrolables, hermanos. A ver, lugares, mire, esto no es en la época medieval hubo la peste, que acabó con millones de personas en Europa, en Francia, en Inglaterra, todo, que la gente estaba muerta por todos lugares y que no había nadie encontró la cura, simplemente se acabó la enfermedad, como que algo pasó que no se multiplicó, pero hablan de otras enfermedades que van viniendo. Entonces, mire lo que dice el Señor: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Miren, en este país lo que sobreabunda es alimento, ¿cierto? Por un lado. Pero también es el país que tiene hambre. Si no ven las esquinas, hay gente que está pidiendo por comida, o quieren trabajar por comida, aunque hay algunos que, bueno, pero aunque no lo crea, siendo una nación muy rica y que tiene sus bancos de comida y que mandan a otros países ayuda, sin embargo aquí también hay hambre, hay una hambruna, habiendo alimento. Miren, tal vez nuestros hijos se ven grandotes, pero tienen hambre de algo nutritivo. La maruchana y el cereal, ese nomás lo está haciendo crecer, hermanos. Y ustedes lo ven grandotes, así que pues puro cereal. ¿Sí? No hay nada nutritivo en ellos. Un caldito así de zanahoria. Miren, hoy las zanahorias, los vegetales ya no contienen las mismas proteínas, minerales que contenían hace 30, 40 años. ¿Por qué? Porque la estamos llenando de toxinas. Entonces ya esos alimentos ya, ahora por eso es muy comercial lo que es esos vegetales, ¿cómo se llama? Orgánicos. Sí, porque no llevan pesticidas y todo eso para que se conserven, para que sean naturales. Pero aún así la tierra se está acabando, hermanos. Ya no produce como antes, por eso tenemos que ponerles pesticidas, fertilizantes y todo eso son toxinas que nos estamos comiendo. Usted puede ver un mango así grandote, un durazno que no saben a nada. Inclusive los blanquillos. O si va a la chicken, al chicken pollo, va al pollo y todo eso, pues se sabe, pero es cierto, se lo tiene que comer pronto, porque si lo deja 2, 3 días ahí, y esas toxinas, por eso los tiran. Después, cuando ya no se vendió ese día, los tiran mejor. Ok, pues denle vuelta. Sigamos adelante. Y dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, ustedes saben cómo Puerto Rico comenzó su año, con terremotos. Y no uno, no dos, cientos de terremotos en una semana. Realmente ayer cayó, fue uno muy fuerte, que terminó de derribar lo que estaba destruido ya por lo de la semana pasada. Y tal vez usted decir, no, es que yo no soy puertorriqueño. No, hermanos, como cristianos estamos obligados a llevar la cruz de los demás también. Por eso mi oración es para con ellos también, sus familias. Miren lo que pasó en Australia. O sea, miren, la tierra está gimiendo, dice la Escritura, dice Pablo. Está gimiendo hasta el día de su redención. Está gimiendo esta tierra, pero fíjese cómo nos la estamos acabando. Y no solamente por la negligencia de uno o por la avaricia de algunos, que no les importa destruir bosques, no les importa destruir la tierra, los minerales, por llenar sus bolsillos, no les importa la vida de los demás. Pero nosotros como cristianos estamos obligados, hermanos, primero que nada, a orar por ellos, los que estén sufriendo. Y Dios nos llama misericordiosos. Dice, orar por aquellos que están padeciendo.
Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En este caso, cuando en un acto de generosidad, en interceder por ellos, estoy orando por mí mismo, porque así lo dice, bienaventurado eres cuando das de gracia lo que recibes de gracia, cuando compartes de la misericordia, cuando tienes empatía con ese dolor, el sufrimiento del ser humano. Entonces somos misericordiosos y Dios nos llama bienaventurados. Y como cristianos, pues estamos obligados a sentir ese sufrimiento que sufre, en este caso, vamos a ver, déjenme, el sufrimiento de los demás. Pero dice, y todo esto será principio de dolores. Apenas va a empezar, hermanos. Si esto no le causa así de que, no, el Señor tarda su venida. Bueno, mire lo que dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Bueno, para esto déjenme leer antes del capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. ¿Se fijan cómo inclusive el apóstol Santiago nos enseña esto? Nos enseña, dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque habla de que nosotros conocemos, entendemos y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven a bien, nos ayudan para bien. Ahora sigue diciendo, dice el versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, fíjese el enfoque que le doy. Si nosotros, hermanos, con dificultad nos salvamos, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjese que aquí entra la soberanía de Dios para nosotros los cristianos. Porque aún, por ejemplo, nosotros no estamos padeciendo, pero hay hermanos en Cristo en Puerto Rico. ¿Sabía eso? También en Irán. Creo con mi corazón, con todo mi corazón, de que ahí hay cristianos. También en algunos otros lugares donde estamos viendo enfermedades, lo que hemos visto en otros lugares que ha habido terremotos. Aquí es donde, de modo que los que padecen según su voluntad. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, capítulo 5, versículo 1, dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo aquí habla de martureo, habla de que yo estoy llevando esos mismos sufrimientos, está hablando Pedro. Dice, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está sobre vosotros. Cuando habla de apacentar, habla como pastor, mi obligación, mi responsabilidad es de llevarlos a los pastos verdes, pero dice, su vara y su callado. La exhortación, en este caso, la exhortación no es regaño, hermanos. La exhortación tiene que venir acompañada de consolación. La exhortación también debe de venir acompañada de esa empatía que siente el pastor por las ovejas. ¿Me explico? Ahora, por eso dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros,
¿Se imaginan que ahorita les dijera, hermanos, ahorita tenemos que hacer un búnker para refugiarnos ahí todos? Ese no es mi trabajo. O hermanos, vayámonos al Partido Verde, entiéndase, un ecologista y todo eso. Y no, hermanos, mi trabajo es hablarles de la palabra de Dios, que estemos preparados para la venida del Señor. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo cree usted que se debería de preparar? Mire, cada uno es diferente. Por ejemplo, ¿cómo me debería de preparar? Con alimento y todo eso. Por precaución, sí. Pero mi enfoque no es ese, hermanos. Mi enfoque es de llevarlos al conocimiento, al entendimiento de qué es lo que dice Dios acerca de mi situación. Tal vez en mi matrimonio, tal vez en mis finanzas, tal vez con mis hijos, en mi relación personal con mis familiares. Ese es el punto que tenemos que llevarlos. Que va la exhortación, pero también va acompañada de consolación. Dice, aunque ande en valle de sombras, dice el salmista David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En este caso, fortaleza. ¿Se imaginan la abeja así, toda así tambaleándose? Y todo embarazo. Y todavía regañado con el callado. ¿Cómo va a quedar esa oveja? No, tu vara y por aquí. ¿Dónde está la vara? Ahí de este lado, pastor. Ahí está. Te la voy a contar. Su vara, ¿qué es? La corrección. Mi exhortación es para que no te duermas. Estar velando. Ser prudentes. Mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Prudentes. Habla de prudencia. Mire, la imprudencia, ¿sabe por qué se quedaron las vírgenes que no se fueron con el Señor donde enseña de la parábola? Por su imprudencia. Tenían aceite, pero lo malgastaron. Tenían tiempo para estar velando, pero se durmieron. Y muchos están dormidos. ¿De qué está hablando el pastor? Sí, hermanos. Y se van a quedar. No lo digo yo, lo dijo el Señor. ¿Sí? Mire, el Señor Jesucristo, al terminar las bienaventuranzas, dice así. Dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre... Dice, apartaos, no los conozco, hacedores de maldad. Y el versículo que sigue dice así. Dice, en esto compararé a un hombre prudente, que oyó e hizo. Y da la explicación, dice, porque él puso su confianza, se puso a edificar su casa, su hogar, su matrimonio, su familia sobre la roca. Un hombre prudente, que oye y hace. Oye y hace. Pero también habla del imprudente, del insensato. Pero también hubo un insensato que oyó y no hizo. Oyó y dijo, aquí con estos materiales corrientes. Por eso Pablo también enseña y dice, mirad bien cómo sobreedifican el templo de Dios, en este caso nuestro cuerpo. Porque unos edifican con heno, madero y jarasca, otros con oro, plata y piedras preciosas. Pero al final del día el fuego la probará. El fuego. La prueba. ¿Qué dijo? No sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y muchos matrimonios terminaron. Iban a la iglesia y ¿qué pasó? No estaban fortalecidos en la roca. Muchos perdieron su casa. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en su casa y no en la roca que es Cristo. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, pastor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues,
¿Se fija el enfoque que le da el apóstol Pedro? Humillaos pues, ya, ese pues es de que ya entendiste, ¿sí? Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda tu preocupación, todo tu estrés, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto a mí me fortalece. ¿Que hay guerras allá? Bueno, voy a orar por las familias, por los soldados. Es mi trabajo. Pero en este caso, yo me abrazo de la confianza en el Señor. De que si hay guerra, ¿qué? Si vienen brotes de epidemias, si vienen terremotos, ¿qué? Hay cosas que son inminentes, que tienen que pasar, hermanos. Pero el enfoque dice que Él tiene, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, ser sobrios y velad. No se duerma y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién creen que se va a devorar? Al que se aparta. Un lobo no se va a la manada completa. No, el lobo está ahí esperando que una oveja torpe se aparte, se aísle y queda vulnerable. Se apartó del pastor, se apartó de donde quiera y ahí está. En este caso, vemos cómo si se fija, dice que el adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Alrededor de quién o de qué? De la iglesia, hermanos. Porque le está hablando a la iglesia. Yo no voy, pues no venga. Ahora, tampoco no necesito, no le importa al pastor, no. Es su decisión. ¿Sí? No venga. Y después no venga y es que mi matrimonio, es que mis hijos, es que mis hijas, es que... ¿Por qué? No invertiste tiempo, recursos en el estudio de la palabra de Dios y eres vulnerable, entonces va a ser muy fácil engañado. Prefieres el YouTube, el Facebook, que venir al estudio de la palabra de Dios. Dice, el cual resistir firmemente es en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En Puerto Rico, sí, en Irán también, en México también. O sea, el hecho de que nosotros aquí no nos ha pasado nada, miren, ahí viene el granizo y nos escondemos. ¿Qué si viene un tornado? ¿Qué si viene? El enfoque es prepararnos en la palabra, hermanos. Estar llenos de su conocimiento. Ahora, tampoco quiere decir de que el hecho de que estemos llenos de su conocimiento no nos va a pasar nada. No, si se fijan a los dos hombres, al prudente como al imprudente, al insensato, les vinieron fuertes vientos, ríos, y acecharon contra la casa. Pero el que está firme está en la roca, porque está en la roca. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto se conoce como principio de dolores ya, en algunos. Algunos dicen, oye, el Señor ya viene, y se pusieron las pilas. ¿Por qué? Porque en ellos ya comenzó los principios de dolores. A nosotros todavía no, pero al rato vendrá el tiempo, hermanos. Te reprendo, pastor, pues repréndame, castígueme, haga lo que quiera, pero va a pasar, hermano. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fija cómo nos va capacitando, nos está fortaleciendo. Después de que ya nos llamó a la salvación, nos hizo ovejitas, y entonces ¿qué? Amén, amén. Seguir al pastor, de pastores. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén, dice. Estar velando, preparados para el día del Señor, ser prudentes como la serpiente y mansos, no mensos, mansos. Mansos como la paloma, ser sensatos y no insensatos. Mire, denle unas vueltas de sopitas ahí en segunda de Pedro, capítulo 3. Ya estoy terminando.
Y mire cómo tengo un encabezado aquí del capítulo 3, versículo 1 de segunda de Pedro, dice, el día del Señor. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo, fíjese la importancia que le da el conocimiento, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, hablando según sus propias concupiscencias, sus malos pensamientos. ¿Se acuerda que nos advirtió el Señor Jesús? Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Pues si usted tiene el conocimiento, usted va a saber cómo defenderse. Dice el mismo apóstol Pedro, dice que estar preparados para todo aquel que os demande razón de lo que creemos. Sigue diciendo, dice, y diciendo, ¿sí? Versículo 4, sí, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, fíjense, estos no son, esa palabra, fíjense lo que dice, ignoran voluntariamente. Ahora, el ignorar es una cosa, como yo digo, no sabía eso, pero el ignorar voluntariamente, yo lo llamo un necio. Porque sí sabe, pero voluntariamente está haciendo a un lado ese conocimiento. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso no hay ateos, sino que se está negando a sí mismo en su ser, diciendo, no hay Dios, no existe Dios. Pero él sabe, porque dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no dice el ignorante en su corazón, no hay Dios, no, sino que dice el necio en su corazón. Dice, y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, fíjense lo que hace una aclaración aquí. Aquí dice, es como lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice, por la fe entendemos, primero creemos y entiendo, primero creo y luego entiendo que la tierra fue constituida por la palabra de Dios. No es de que primero entiendo y luego creo, no, primero creemos para entender. Y aquí dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Por qué? Porque la Escritura, la Biblia comienza con un versículo clave y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si tú ignoras ese versículo, no vas a entender lo que sigue adelante, los miles de versículos que dice la Biblia. Por eso es importante que lo aceptemos como nuestro creador. Ahora sigue diciendo, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra no que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si se fija, aquí nos dice cómo va a ser el juicio por fuego. Miren lo que sigue diciendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento. Es cierto de que Él nos predestinó, pero en la predestinación nos predestinó a todos para la salvación. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los luteranos o a
a los bautistas, a los pentecostales, no, a todo el mundo. ¿Me explico? Sigue diciendo, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se fijan cómo viene el juicio? Por fuego. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué significa esto? Santidad. Estar velando, estar preparados. ¿Ellos, hermano? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo encontró de la parábola de las 10 vírgenes? Algunas estaban dormidas, pero había otras que estaban velando. Ahí viene el novio. Estaban preparadas. El estar preparados, hermanos, habla de que debemos de tener ese conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino esa voluntad de estar velando, estar guardando la venida del Señor. La iglesia debe de anhelar el regreso del Señor Jesucristo, como su novia, estar preparada para la venida del Señor, estar velando. Pero dice, no te preocupes, haz lo que tú debes de hacer y yo voy a hacer lo que debo de hacer, como Dios. Porque como Dios tiene que comenzar a permitir lo que debe de acontecer: guerras, rumores de guerras, enfermedades, epidemias y terremotos. Va a haber mire, tiene que venir la tribulación, tiene que manifestarse el falso profeta, entiéndase, una sola persona que va a unir a todos a una sola religión. Se tiene que manifestar el anticristo para llevarlos a un solo gobierno. El falso profeta a una sola religión, el anticristo a un solo gobierno. Y tiene que pasar, hermanos. Y algunos dirán, bueno, es que la iglesia no va a estar aquí. Bueno, sí y no, hermanos. Sí y no, porque estas advertencias son para la iglesia. Eso quiere decir de que si nosotros no tuviéramos que pasar por esa parte, no habría necesidad de que nos diera la advertencia de lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces debemos estar preparados. Y si hemos visto que muchas señales ya se han cumplido, dice, aprended de la parábola de la higuera, que ya cuando empieza a florear es porque ya la primavera ya está cerca. Ya hemos visto, dice, y esta generación no pasará, porque ya es la venida del Señor. Habla de eso, hermanos, de que el Señor va a venir. La higuera representa a Israel. Israel nació en un día como nación ante las Naciones Unidas, pero después de una sola generación iba a haber esto nada más, hasta que muera el último, o en este caso hasta que quede el último. Vamos a ver la venida del Señor. ¿Cuánto puede vivir una persona? ¿70 años? ¿80 años? No sabemos, pero lo que sí sabemos es de que el Señor va a venir y no retarda su promesa. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Pedro reconocía la sabiduría que había en Pablo, la gracia que Jesús había depositado en Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Un indocto es aquel que no está adiestrado en la palabra de Dios. Un inconstante es hoy voy, no voy,
Y ya después hace su grupito, se me hace que el pastor se equivoca, y ya empezó y se empezó a torcer. Y dice, para su propia perdición. Fíjense lo que dice. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Del final del tiempo, los tiempos finales. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis en vuestras firmeza, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, usted debe estar consciente que usted se debe de preparar. Así como va a haber una boda, cuando hay una boda nos preparamos, ¿cierto? Con el mejor traje, invertimos en unos zapatos nuevos, nos preparamos. Y sabe de que hay una boda. Hay una boda en el reino de Dios. Que Dios va a hacer una fiesta, un banquete para recibir al novio y a la novia. El novio es el Señor Jesucristo, la novia son las prudentes, en este caso la iglesia, que estuvo velando, estuvo guardando y se preparó la novia. Yo como el pastor estoy adornando a la novia para la venida del Señor. Pero también hay una guerra, hermanos. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Hay una guerra que tenemos que enfrentar contra el mundo, el pensamiento de este mundo. Por eso dice Pablo, dice, no os conforméis a este siglo. En Santiago menciona, dice, todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros como amigos de Dios tenemos de enemigo al mundo, al sistema de este mundo. Pero de nada serviría, mire, los soldados que se fueron a la guerra de Vietnam, se fueron sin saber por qué estaban peleando. Simplemente fueron, digo la mayoría, algunos sabían, por el comunismo que existía y todo eso. Pero muchos regresaron sin saber por qué fueron. Muchos perdieron su vida sin saber por qué fueron. El ignorar esto, el ignorar la causa, el motivo de ir a la guerra, carece de sentido, hermanos. ¿Cierto? Hay un dicho que dice, guerra anunciada no mata soldado. Porque la guerra que está siendo anunciada, tú voluntariamente estás yendo a pelear con conocimiento, con entendimiento. ¿Por qué vas a ofrecer tu vida? Hoy muchas familias se están preparando para enviar a sus soldados a la guerra. Algunos no saben ni por qué. Hay una guerra. Ya leímos sobre el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Es Satanás. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, hermanos. Pero si conoces el motivo por el que ir a la guerra, a ti no te va a dar pendiente, no te va a dar miedo ofrecer tu vida por la causa. Y la causa es Cristo. Si tú entiendes por qué nos preparamos, nos fortalecemos, estamos aprendiendo a usar la espada, la palabra de Dios, que es el arma más poderosa que existe. Si tú aprendes a manejar la espada, vas a saber cuando vengan los tiempos difíciles a manejar esa espada. Va a haber tiempos de hambre. Y Satanás vino con Jesús cuando Jesús tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, haz de que estas piedras se conviertan en pan. Y Satanás va a venir contigo. Es cierto lo que Dios dice, que Dios es el que va a venir por ti. Mira cómo vives, mira cómo está tu matrimonio, mira cómo está esto. Él va a venir cuando tengas hambre de una palabra de consuelo. Una palabra
palabra inclusive de exhortación. Él va a venir cuando tengas hambre de una caricia de tu esposa, de tu esposo, y va a venir el enemigo tal vez vestido de una hermosa mujer o en un apuesto caballero y te va a hacer engañar. Te va a engañar más bien para que caigas en el engaño, porque no estás preparado. El enemigo viene, hermanos. Vienen tiempos difíciles, vienen guerras, pero dice el Señor, mirad que no os turbéis. Tengan confianza en el Señor. Dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Póngase de pie, hermano.